aquí estamos. Vamos a seguir adelante con el tema de hoy. Claro, pastor, muchas gracias. Queremos saludar una vez más a todos nuestros queridos hermanos, a todos nuestros queridos amigos. Amén. A ver, pastor, ¿se me escuchan? Sí, perfectamente. Ya, gracias, pastor Pablo. Gracias, mis hermanos. Gracias, Garde. Bienvenida. Gracias, pastor, muy amable. Buenas noches. Un placer tenerlos aquí en este momento. En la semana pasada, nosotros empezamos un tema sobre el santuario y fue, en verdad, una bendición. Y seguramente que esta noche nosotros tendremos la segunda parte de este tema, porque estamos realizando, pastor, una programación y entramos en el tema del santuario, donde queremos dedicar algunas semanas para trabajar, para estudiar, para profundizar acerca de este importantísimo tema bíblico que es el santuario. Así que prepárense, tomen sus Biblias, por favor, y vamos a empezar nuestro tema, ¿ok? Bueno, ya oramos, tuvimos un pequeño problema con el audio, pero la Biblia está aquí, ¿sí o no? Claro. Está aquí y estamos preparados. A ver, antes, pastor, una pregunta a los hermanos y amigos. ¿Cuántos están expectantes por nuestra programación de junio presencialmente? A ver, ¿cuántos están ya ahí preparándose? Era una fiesta. Para junio. Muy bien, muy bien. Hermanos queridos, les comento, ya estoy con mi pasaje, ya está comprado, ya está listo ya. Amén. Así que, pastor, estamos ya contando los días, las semanas para un programa que será una bendición en junio. Amén. Junio. Sí, pastor. Amén. Mire, vamos a aprovechar aquí y dar la bienvenida al hermano Manuel González, que nos escribe aquí diciendo que está en sintonía desde Maracaibo, Venezuela. Wow. Bienvenido, hermano Manuel. Qué gusto tenerlo aquí. Muy bueno. Un abrazo para los hermanos de Venezuela. Bueno, vamos entonces, mis queridos hermanos, a entrar en el tema parte 2 del santuario. Bueno, les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Apocalipsis. Vamos para el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo de número 11. Apocalipsis capítulo de número 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Esse é um texto realmente precioso. En la semana pasada ya mencionamos esse texto, pero hoy queremos explotar un poquito más, analizar un poquito más y vamos a empezar leyendo ese texto. ¿Ok? ¿Estamos listos? Voy a pedir la participación de ustedes. A ver aquí. A ver. Leo, ¿estás por aquí, Leo? Sí. A ver. Leo, no sé si estás listo, pero si estás listo, ¿podría leer Apocalipsis 11, versículo 19? Claro que sí. Yo tengo la versión Dios habla hoy. Ok, tranquilo. Dice, y por 3 días y medio, gente No, de discípulos... Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Sí, es el 9 el que estoy leyendo. 19. Digo, sí, 19. Yes. Yo pensé que el 9. No, 19. Okay. Dice, entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Muy bien, gracias, mi querido hermano Leo. El texto que acabamos de leer, de escuchar, dice que hay un santuario en el cielo. Y dice que este santuario fue abierto y se vio el arca del pacto en ese santuario. Y la escena es una escena impresionante. Relámpagos, voces, truenos,
y terremoto, o sea, granizada. O sea, mostrando el impacto de esta revelación acerca del santuario. Mis hermanos y mis amigos, les comento que todos los principios bíblicos, todas las doctrinas bíblicas dependen del santuario. O sea, no se puede tener una comprensión completa de los principios bíblicos si nosotros no analizamos el santuario. Todo el plan de salvación pasa por el santuario. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal pasa por el santuario. El santuario revela el pecado nuestro, revela nuestra situación terrible como pecadores, pero también revela la solución, la salida, el rescate, la esperanza, la bendición del cielo. ¿Por qué? Porque en el santuario está el Cordero. Y el Cordero era la figura que representaba a Cristo Jesús, que era muerto en el santuario. Entonces, el santuario muestra que el pecado es maligno, que es terrible, que el pecado nos aleja de Dios, nos lleva a vivir una vida totalmente lejana de Dios. Pero a través de Cristo, el Cordero, nosotros podemos acercarnos a Cristo y aceptar a Cristo y empezar una vida nueva. Esta noche, yo quiero llamar su atención para esta presentación, que es una presentación importantísima para comprender lo que tenemos para mostrar. A ver, ahí está. Si puede ver, Pastor Pablo, aparece la pantalla, ¿ok? Porque ya me quedé preocupado por el tema de la música. Ok, pero ahí está la presentación. El santuario. Bueno, la semana pasada ya mostramos el santuario, pero este diseño es un diseño muy interesante porque muestra a su mano izquierda está la parte externa, donde había el altar de sacrificio y donde había la pileta con agua. Entonces, entrando en el santuario, tenemos el lugar santo y después el lugar santísimo, el santo de los santos. Bueno, la figura principal es el Cordero, que también está relacionado a la Pascua. El tema de hoy no es Pascua, pero es el santuario y la figura del Cordero. Aquí tenemos una otra visión del santuario para comprender. Ese santuario era una copia del santuario celestial, como acabamos de leer en Apocalipsis. Así que ese santuario era, ellos armaban, armaba ese santuario y después desarmaba otra vez, erguía, después desmontaba el santuario durante toda la caminata por el desierto. Esse santuário era um santuário que acompanhava o povo de Israel por toda a caminata por el deserto. Impressionante porque nesse santuário estava o mensaje de salvação. E nesta noite, nós queremos analisar cada objeto que havia no santuário e o significado. Por exemplo, en la parte externa del santuario, en el patio, estaba un altar de sacrificio, donde se hacía el sacrificio de los animales. Ahí se puede ver el momento en que un cordero está siendo sacrificado, llevado para el sacrificio. Aí se pode ver outra vez, por outro ângulo, o altar de sacrifício. A pergunta é: quando um pecador estava arrependido, então ponia sua mão sobre a cabeça del corderito, del animal, confessava seus pecados a Deus e pedia perdão. E o Senhor lhe perdonava seus pecados. E a culpa del pecador entonces iba para el animal, para el cordero. El cordero entonces era muerto en lugar del pecador. El pecador salía libre, perdonado, bendecido,
y el corderito, el animal, moría en su lugar. Es algo muy doloroso, algo muy complicado, muy difícil para nosotros. Bueno, la Biblia en Levítico capítulo número 1, versículo número 9, menciona ese altar de sacrificio y representaba el sacrificio de Cristo, conforme está en Efesios capítulo 5, versículo 2. O sea, atención, señores y señoras, hermanos y hermanas, para cada objeto del santuario había un significado, había una conexión, porque todo lo que pasaba en el santuario apuntaba para Cristo Jesús. Todo el ritual del santuario era una demostración para el pueblo de Israel de lo que pasaría muy pronto en la cruz con Cristo Jesús. Entonces, todo el ritual del santuario era la cruz antes de la cruz. El Señor Dios estaba enseñando a los israelitas el plan de salvación a través del santuario, del cordero y de todo el sistema que allí se realizaba. Entonces, a ver, el altar de sacrificio de Levítico 1:9 representava el sacrificio de Cristo en Efesios capítulo 5, versículo 2. Avancemos. Ahora vamos para la pila de bronce. Esta pila de bronce era un lugar de purificación para hacer la purificación. Ahí está esta pila de bronce. Dentro había agua. Ahí el sacerdote, entonces, cuando el cordero era muerto, usaba esta agua para lavar las manos, para hacer toda la purificación allí. Ahí se puede ver el momento de la purificación para hacer el ritual. La pila de bronce está en Éxodo capítulo 30, versículo 18. Y representaba tres cosas. Representaba el Espíritu Santo, que está en San Juan capítulo 7, 37 al 39. También representaba la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 26. Y representaba el bautismo, que está en San Juan capítulo 3, versículo 5. Mira, hermanos, qué interesante, ¿no? Cada detalle tenía un significado. En este caso, el agua representaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo limpia, lava, purifica nuestro corazón como el agua. Y la Biblia dice que en los últimos días el Señor derramaría la lluvia de su Santo Espíritu. O sea, agua siempre fue una representación del Espíritu Santo. Pero también esta agua representaba la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, como estamos haciendo en este momento, cada vez que leemos la Biblia, que reflexionamos en la palabra de Dios, hay un fenómeno de purificación de nuestra mente y de nuestro corazón por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el bautismo. O sea, cuando una persona acepta a Cristo y acepta bautizarse, este bautismo es realizado en el agua, en una piscina, en un bautisterio, en una pileta, ¿ya? Por inmersión. Entonces, esto es lo que significaba esta pila de bronce llena de agua. Avancemos. Ahora estamos en el candelabro de oro. Este candelabro de oro, ahí está, tenía 7 lámparas. Estas lámparas quedaban encendidas todos los días, durante el día y durante la noche, todo el tiempo, por 24 horas. Y este candelabro tenía un significado interesante. Quiero mostrarles. Ahí se puede ver por ángulos diferentes para comprender mejor. Y para que estas lámparas pudiesen quedar encendidas todos los días, día y noche, ellos usaban el aceite. Y el aceite era símbolo del Espíritu Santo, el aceite. Pero, atención, el candelabro de oro, que está en Éxodo capítulo 40, versículo 24, representaba, número 1, representaba a Jesús
la luz del mundo, como está en San Juan 8:12. Pero es interesante mencionar que las 7 lámparas representaban las 7 iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 20. Y aprovecho para agregar una información. El número 7 es el número de Dios en la Biblia. Es el número de la perfección. Encontramos 7 lámparas, encontramos 7 iglesias, 7 trompetas, encontramos 7 plagas, 7 sellos, 7 días de la semana, 7º día de la semana, 7 espíritus. O sea, el número 7 aparece muchas veces en la Biblia y sobre todo en el libro de Apocalipsis. Y entonces este candelabro con 7 lámparas era una representación de las 7 fases del cristianismo, las 7 fases de la iglesia. Y la luz, o sea, la lámpara que quedaba encendida todo el tiempo, representaba a Cristo, la luz del mundo. Mira cómo todo esto es importante saber, ¿no? Ahora estamos para explicar sobre los panes de la proposición. Los panes eran preparados de una manera muy cuidadosa, muy especial. O sea, era una fiesta había una fiesta, claro, pero este pan que era preparado era sin levadura. ¿Ya? Por eso se puede ver los panes así delgaditos, ¿no? Porque no tenía levadura. Y es interesante que eran 12 panes, 12. Aquí se puede ver 6 de un lado y 6 del otro lado. Los panes de la proposición aparecen en Éxodo capítulo 25, versículo 30. Y representaba, número 1, a Jesús, el pan de vida, San Juan 6:48. Y también representaba, en segundo lugar, el número 12, representaba las 12 tribus de Israel. Pero también representaba los 12 discípulos en el futuro. Interesante que cada objeto que había en el santuario apuntaba para Cristo, para su iglesia, para su pueblo, para lo que pasaría en el Calvario, en la cruz. Y claro, no había levadura porque esta levadura era símbolo del pecado. Y Cristo es el pan de vida y Cristo nunca pecó. Después, todavía en el lugar santo, había el altar de incienso. Y ese altar de incienso representaba algo muy interesante. Ese altar estaba dentro del santuario en el lugar santo. Mira, ahí está el sacerdote haciendo el servicio sagrado delante del altar de incienso. Ahí está. ¿Saben lo que significa? Bueno, el altar de incienso está registrado en Éxodo capítulo 40, versículo 26. Y representaba la oración y el culto que la iglesia, que el pueblo de Dios hace, realiza. O sea, cuando nosotros cantamos, oramos, leemos la Biblia y adoramos al Señor, esta adoración, este culto, sube para Dios, o sea, llega para Dios como un aroma agradable, un aroma agradable para el Señor. Entonces, este altar de incienso representaba las oraciones y el culto que el pueblo de Dios realizaba en el pasado y realiza en el presente. Bueno, entonces terminamos el lugar santo y ahora estamos entrando en el lugar santísimo, en el santo de los santos. Y dentro del santísimo había el arca del pacto, de la alianza, que está en Éxodo capítulo 26, versículo 33. Era sagrado. Ese era un objeto muy sagrado. Ahí está el arca, que fue construida de madera, pero revestida de oro. ¿Ya? Y interesante que sobre esta arca, o este arca, había entonces 2 ángeles querubines de oro. Y el sumo sacerdote
entrava no lugar santíssimo, delante del arca, para realizar uma cerimônia que se chamava expiação, ou Yom Kippur, o juízo. Era um dia sagrado, era um dia santo. Aí se vê o sumo sacerdote preparando-se. Atenção, aí se vê que dentro desta arca, tinha 3 objetos. Estavam as tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero también tenía el maná y también la vara o el bordón de Aarón estaba allí, dentro de este lugar. Ahí está un diseño, una ilustración. Eso todo está en Éxodo capítulo 40. Bueno, ahí se ve el santuario abierto una vez más. Bueno, ahora analicemos qué significaban estos objetos dentro del arca. Número 1, el maná. El maná era un mensaje de Dios mostrando a su pueblo que Dios cuida de su pueblo. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Y así como en el desierto, el Señor envió el maná porque su pueblo necesitaba alimentarse. Entonces, este maná que estaba dentro del lugar santísimo representaba que el Señor cuida de nosotros. El Señor provee lo que necesitamos. El Señor bendice a su pueblo, a sus hijos. Cuida de nosotros. Amén, hermanos. Siempre cuida, siempre. ¿Ok? Número 2. La vara o el bordón de Aarón estaba allí para demostrar que el Señor Dios está en el control de su iglesia, de su pueblo y de la historia. El pueblo quería cambiar de líder. Ya no quería a Aarón como líder. Y el Señor entonces solicitó a los posibles candidatos a ocupar esta función que guardase o que pusiesen allí su vara o su bordón. Y el Señor había explicado que en la mañana siguiente, si la vara que estuviese florida, sería, ¿no? Florida. Entonces, el dueño de esta vara, de este bordón, era la persona elegida por el Señor para ser el líder espiritual. Y la vara de Aarón fue entonces, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra, pastor, para esto? La vara que había florecido, ¿ya? Florecido, gracias. Y entonces el Señor estaba diciendo qué cosa. Yo no quiero cambiar de líder. Yo quiero que Aarón siga siendo líder. Entonces, este era un mensaje que estaba en el lugar santísimo mostrando que el Señor está sob el control. El Señor está controlando la historia. El Señor está dirigiendo su iglesia. El Señor está manejando todo. El Señor está mostrando el camino. O sea, Dios está en el control de todas las cosas, sobre todo de su iglesia. Amén, hermanos. Esto es maravilloso. Y finalmente, las tablas de la ley, que representaban el amor de Dios y su justicia. Este era un mensaje de juicio. ¿Por qué? Porque en el juicio final, nosotros seremos juzgados con base en esta ley. Por eso, la ley de Dios estaba allí. Muy interesante todo esto, ¿no? Entonces, el sacerdote hacía los servicios, el ritual todos los días, 2 veces al día en el lugar santo. Y el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en el Santísimo para realizar la expiación. Era el día de juicio, era un día de perdón, era un día de reconciliación, era un día de contrición, era un día sagrado, un día muy solemne, cuando el sumo sacerdote entraba. Ahora escúchame,
para que el sumo sacerdote pudiese entrar en el Santísimo, él tenía que hacer una purificación personal físicamente y espiritualmente. El sumo sacerdote se mudaba para las dependencias del santuario y allí había un lugar donde él quedaba por una semana antes del momento para entrar en el Santísimo. O sea, era como que el sumo sacerdote realizase una semana de oración para él mismo, para prepararse físicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque una semana después él iba a entrar en el Santísimo, en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios, señores, tenemos que prepararnos siempre, ¿ya? Entonces él cambiaba su ropa. Había una ropa especial para este día. Y el sumo sacerdote tenía que estar en una profunda comunión con el Señor para entrar y para realizar el servicio sagrado de la expiación. O sea, si él no estuviera preparado, él sería destruido, muerto por la presencia del Señor. Por eso tenía que estar preparado espiritualmente. Y cambiaba su ropa. Mira, había un momento de oración, de consagración, de preparación para entrar en el Santísimo, ¿sabes? No era de cualquier manera. Y entonces llegaba el día para entrar. Entonces preparaban 2 animales y lanzaban suertes. Y uno de los 2 animales representaba a Cristo y el otro representaba a Satanás. Y este animal que representaba a Cristo era muerto. Y la sangre de ese animal era llevado por el sumo sacerdote para el Santísimo, para hacer la expiación, para la intercesión. Y el otro animal que quedaba vivo era llevado para el desierto. Bueno, señores, en la próxima clase bíblica, el tema será específicamente la expiación. Y entonces vamos a tratar de ese detalle de los animales, del significado, porque uno quedaba vivo y era llevado para un desierto, el otro era muerto para empezar la expiación. Este detalle nosotros vamos a dejar para la próxima clase, porque el tema de la próxima clase es sobre la expiación y el juicio, ¿ok? Pero por hoy queremos explicar que antes del sumo sacerdote entrar en el Santísimo, se preparaba 2 animales y entonces lanzaban suertes y uno representaba a Cristo, el otro Satanás. El que representaba a Cristo era muerto y el sumo sacerdote llevaba la sangre de ese animal para el Santísimo para hacer la intercesión, ¿ya? Y el otro quedaba vivo y era llevado para el desierto y abandonado en el desierto. Bueno, ahí se puede ver el momento de esta ceremonia, muy interesante. Todo eso está en Levítico capítulo 16. Ahí este animal era abandonado en el desierto, que era una representación de Satanás, que quedará 1000 años en este planeta, como una prisión circunstancial para él. Por eso este animal era abandonado en el desierto. Mientras tanto, el otro representaba a Cristo y era muerto porque Cristo daría su vida por nosotros en la cruz. Ahora se puede tener una visión más amplia. Ahí se ve el santuario y sobre el lugar santísimo se ve una manifestación, ¿ok? Esta manifestación que se puede ver en el diseño era el momento en que el Señor descendía del cielo sobre el Santísimo. Y cuando el Señor descendía en el Santísimo, una vez al año, en el día de la expiación, era para perdonar los pecados cometidos durante todo el año. Ahí está una ilustración. Esta ilustración me parece más impactante todavía. O sea, alrededor, los israelitas quedaban allí acampados en sus barraquitas, en sus tiendas, en sus carpas,
¿ya? Y quedaban allí en oración, en comunión, buscando al Señor, esperando el momento. Y era un momento sobrenatural, la presencia, la manifestación de Dios. Cada uno en su carpita ahí quedaba orando, consagrándose. Y cuando el sumo sacerdote terminaba de hacer la intercesión en el Santísimo, en la presencia de Dios, el sumo sacerdote salía y entonces las personas se reunían y el sumo sacerdote daba la noticia y decía: atención israelitas, atención hermanos, atención mis queridos amigos y familia, yo tengo una buena nueva, una buena noticia. El Señor perdonó a todos. Y entonces empezaba una fiesta para agradecer al Señor por el perdón. Expiación significa perdón, significa gracia, significa reconciliación, significa salvación. Entonces ellos hacían una fiesta para alegrarse, para alabar al Señor, para agradecer al Señor. Y entonces en ese día se hacía la purificación del santuario. O sea, cambiaba todo el velo, cambiaba toda la estructura donde la sangre estaba, porque el sacerdote entraba en el lugar santo llevando el sangre, ¿no? La sangre. Entonces contaminaba, ensuciaba todo, y una vez al año, en ese día, se hacía la purificación del santuario, cambiaba un montón de cosas y preparaba el santuario todo limpio para el próximo año. Y todos los años se repetía todo esto. En el lugar santo se hacía el ritual 2 veces al día y en el Santísimo 1 vez al año. Qué impresionante todo esto, hermanos. Bueno, ¿y qué todo esto significaba? Todo esto, señores, apuntaba para Cristo. Cristo Jesús, como está escrito en el Evangelio de San Juan. Vamos a abrir la Biblia, por favor, hermanos. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 29. San Juan, capítulo 1, versículo 29. Ese es un texto muy precioso, que dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo Jesús es este Cordero que cuando en la cruz estaba pagando nuestra deuda, estaba quitando el pecado del mundo. Así que todo lo que pasaba en el santuario, todo lo que pasaba allá, se cumplió en Cristo Jesús. Cuando vamos, por ejemplo, para San Mateo, por favor, vamos a abrir la Biblia en San Mateo. Mateo capítulo 27. Es un texto muy, muy importante. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Solo para quedar bien claro. Repito, Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Escrito está: entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. Y en eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Ese texto que ya habíamos mencionado la semana pasada es para mostrar que cuando Cristo muere en la cruz, este velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó, mostrando el término, el fin de todo ese ritual del santuario. Porque todo esto fue preparado para funcionar hasta Cristo. Y cuando Cristo vino, todo esto se acabó. Cristo Jesús nació de María por el poder del Espíritu Santo.
vino a essa terra como um cordeiro para salvar-nos. En el antiguo santuário, el pecador confessava sus pecados al Senhor e transferia su culpa para el cordero. Y el cordero era muerto. O sea, el inocente moría en lugar del pecador que tenía la culpa. Ahora, mirando hacia Cristo, podemos comprender que Cristo nunca pecó. Cristo era inocente, perfecto, nunca pecó. Pero Cristo murió en mi lugar, murió en su lugar. O sea, lo que pasaba en el santuario pasó con Cristo. Cristo, el Cordero, entregó su vida muriendo en nuestro lugar. El inocente llevó la culpa de nosotros. Nosotros teníamos la culpa. Y Cristo murió en nuestro lugar. Cuando Cristo estuvo en el huerto, en el Getsemaní, oró, clamó, sangró, oró al Padre y confirmó su decisión de morir en nuestro lugar. Fue juzgado, fue condenado, fue llevado al matadero, azotado, herido, abandonado. Cristo Jesús pasó por todo ese sufrimiento, pero no abrió su boca para reclamar. Como el cordero quedaba callado, en silencio. Cristo estuvo en silencio todo el tiempo. Pusieron en su cabeza una corona. Un minuto, por favor. Yo había prometido que mostraría la corona. Y aquí está la corona. Esta corona de espinos es del mismo árbol de la que se utilizó para preparar la corona de espinas de Cristo. Yo estuve en Israel y logré conseguir esta corona. Aquí se puede ver, hermanos, de este lado, esto es muy peligroso, porque esto, si nosotros forzamos un poquito aquí, presionamos un poquito aquí, esto puede herir la mano o el cuerpo y también la cabeza. Sobre la cabeza de Cristo pusieron una corona de espinos. Así que Cristo estaba sangrando en su espalda, en su cuerpo y ahora en su cabeza. Impresionante todo esto, ¿no? Impresionante. Esto fue terrible. Yo estoy tomando mucho cuidado porque esto de verdad es peligroso. Y Cristo Jesús llevó una corona de espinos y quedó en silencio. Pusieron sobre sus hombros una cruz pesada. Era la cruz de Barrabás, pero Cristo llevó la cruz de otra persona. Pero esta cruz no era solamente de Barrabás, representaba la mía, la tuya. Y Cristo cayó, se levantó, cayó otra vez. Y una persona llegó para ayudar a Cristo. Y finalmente Cristo Jesús fue crucificado, muerto, como un cordero, como dice Isaías 53. Y allí Cristo entregó su vida por nosotros. Derramó su sangre, sangre preciosa, para salvarnos. Este es el mensaje del santuario. Entonces, mis amigos y mis hermanos, actualmente, este santuario que nosotros explicamos en la semana pasada y esta semana, este santuario terrenal
ya no existe más, ya no existe. Existe el santuario celestial. Pero ¿qué pasa en este momento en el santuario celestial? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a analizar este tema en la próxima clase bíblica. Mira, cuando Cristo entrega su vida en la cruz, el velo se rasga desde arriba hacia abajo, como acabamos de leer la Biblia. Me encanta esta figura, porque tenemos a Cristo, el Cordero de Dios, y el Corderito ahí, mostrando que uno era sombra y el otro la realidad. Uno era el tipo y otro el antítipo. Fue lo que pasó en la cruz. En esta noche, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué les parece levantar la cabeza? ¿Qué les parece levantar la mano? ¿Qué les parece extender la mano para Cristo y agarrar, ¿no?, en las manos de Cristo? Como aparece ahí. Es lo que el Señor espera de nosotros. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Este es el mensaje del santuario. Pero, hermanos, en la próxima clase bíblica, nosotros vamos a explicar qué pasaba en el Santísimo y ya hacer una conexión con el santuario celestial. Y entraremos, pastor y hermanos, en el tema del juicio, de la gracia. ¡Wow! Es un tema emocionante. Prepárense, porque nosotros vamos a quedar emocionados en la próxima clase bíblica. Queridos hermanos, pregunto, hasta aquí, ¿quedó claro? Si quedó claro, levante la mano, a ver si quedó claro. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Quedó claro. Otra pregunta, hermanos. ¿A cuántos les gustaría tener esta presentación? ¿Les gustaría tener este PowerPoint? ¿Sí? Parece que ni todos quieren, ¿no? A ver, ¿cuántos quieren esta presentación en PowerPoint? A ver, levante la mano, a ver. Pastor, si todos están deseosos de tener esta presentación, pastor, le voy a enviar en su correo o en su WhatsApp para que usted, pastor, comparta con todos. Voy a enviar, pastor, de la semana pasada y de hoy, porque viste que hay detalles, ¿no? Varios detalles. Y esto me parece interesante. ¿Está bien, pastor? Bueno, y para concluir esta parte y abrir para preguntas, quiero hacer un desafío, Hermanos, nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, tenemos la naturaleza pecaminosa, pero mi pregunta es, ¿queremos andar con Cristo? ¿Queremos tener comunión con Cristo? ¿Queremos prepararnos para el cielo? ¿Queremos entregar nuestro corazón a Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Levante las manos. Las dos. Muy bien. Las dos. Amén, amén. Esto queremos. Y queremos ir al cielo por la gracia del Señor. Que Dios bendiga a usted que está aquí en el Zoom y a cada uno que acompaña por nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces ahí está, pastor. Yo abro para pregunta. Amén. Bueno, aquí estamos listos para comenzar con las preguntas, pero Pastor Luis, muchas gracias. Qué hermoso es poder analizar Amén. todos estos aspectos bíblicos, ¿verdad? Cómo nos puede conectar cada uno de los puntos que usted señaló esta noche con la salvación y el sacrificio de nuestro Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, Gracias, hermanos. pastor. Gracias por este Alabado sea Dios. hermoso tema. Pues bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es muy interesante y vamos a comenzar con esta. Hay varias, que quizás no vamos a alcanzar a contestar todas, pero vamos a tratar. El maná proporcionaba, todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Wow, qué pregunta, Sandra. Muy buena pregunta. Gracias. Es una pregunta interesante. ¿Sabes que el maná
era conocido como el pan del cielo o el pan de los ángeles. Estoy seguro, bueno, nosotros no tenemos un texto bíblico para responder esta pregunta con un texto bíblico, pero yo creo que seguramente sí, ¿no? Porque el Señor enviaba la comida celestial. Yo pienso que ahí tenía todos los nutrientes. Estoy seguro que sí. Wow, sí, muy bien. Qué interesante. Ahora vamos con la segunda que dice, ¿qué sucedía con la persona que no se arrepentía de sus pecados en el día de la purificación del santuario? Wow, esa es una buena pregunta. Y es una pregunta difícil de contestar, de responder. ¿Por qué? Porque, sabes, hermana Sandra y amigos, había y todavía hay diferentes consecuencias para tipos diferentes de pecados. Por ejemplo, dependiendo del pecado practicado, la persona podría podría morir en este día. Había ciertos tipos de pecados que la persona podría morir en este momento. Y otro, no, la persona tenía otra oportunidad y otra oportunidad y otra, como nosotros hoy. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia menciona algunos casos de personas que cometieron ciertos tipos de pecados y que fueron destruidas inmediatamente. Entonces, en ese momento, yo no tengo condiciones de hacer una lista de cuáles son los pecados que llevaban a una persona a la muerte inmediata y cuáles serían los otros que no. Pero una cosa tengo certeza, cuando hay un arrepentimiento sincero, siempre hay perdón. ¿Sabe? Hay un texto en la Biblia, en Mateo capítulo 12, versículos 30, 31 y 32, que dice que todos los pecados pueden ser perdonados, pero hay uno que no tiene perdón. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo que dice el texto que acabo de mencionar, Mateo capítulo 12, versículos 30, 31 y 32. Entonces, en los días del santuario también funcionaba igual. Entonces, había un tipo de pecado que cuando el Señor descendía en la expiación, y esta persona estaba practicando un pecado que no había arrepentimiento, que la persona vivía practicando el mismo pecado y tal, esta persona era destruida, era muerta. Pero siempre el Señor fue misericordioso. Y durante todo el año, mira, atención, es importante agregar una información. Todos los días había servicio en el santuario, 2 veces al día. Entonces la persona tenía la oportunidad de confesar sus pecados y pedir perdón durante todos los días por 1 año. Y una vez al año el Señor descendía para este momento de expiación del perdón. Es lo que pasa con nosotros. Yo confeso mis pecados todos los días. Y todos nosotros deberíamos hacer igual. Solo que hay una cosa. Permítame dar una ilustración, hacer una ilustración. A ver, yo tengo aquí un caderno. Mira, yo tengo... Cuando esto que voy a comentar pasa en este momento, ahorita está pasando. Mira, cuando una persona, cualquier persona, cometer un pecado actualmente, vamos a imaginar que el pecado fue el pecado de mentir. Es una persona que le gusta mentir. Entonces, en el día 28 de marzo de 2023, a las 8:40 de la noche, fulano de tal contó una mentira. Esta mentira es registrada en el libro de Dios. Está registrada la mentira, el pecado. ¿Ya? Si esta persona que contó esta mentira se arrepentir, mejor, y confesar este pecado al Señor, esta noche, ¿el Señor perdona o no? ¿Sí o no? Perdona. Pero Él va a borrar esto o no? Sí. ¿Borra o solo perdona? Oh, perdón. Es una buena pregunta. Atención, ¿sabe lo que hace el Señor? Aquí, adelante del registro del pecado, se escribe así, mira, perdonado. Y si está perdonado,
está perdonado. No hay deuda. ¿Ya? Entonces la persona practicó 10,000 pecados, pero delante de los 10,000 pecados está escrito 10,000 veces, perdonado, 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 perdonado. Entonces, en el juicio final, esta persona está salva. Pero ¿sabe cuándo que eso será borrado definitivamente? ¿Sabe cuándo que eso será borrado definitivamente? ¿Sabe cuándo esto va a ser echado definitivamente o sea, se va a acabar definitivamente? Solo después de los 1000 años. Entonces, lo mismo pasaba en el santuario. Se confesaba los pecados todos los días, pero una vez al año el Señor descendía para perdonar los pecados y seguía el próximo año, y el pueblo de Israel tenían oportunidades todos los días y todos los años, pero dependiendo del pecado ya no tenía perdón. Entonces era posible que una u otra persona, infelizmente, ¿no? Sería destruida, muerta, porque había un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastor. Yo entré aquí en un punto, Sandra, que está dentro del tema del juicio de la próxima semana, ¿ya? Pero aproveché porque para no quedar así, ¿no? Más o menos. Perfecto. Hay que ampliar un poquito más. Muy bien, muchas gracias, pastor. Pues vamos a ir con la penúltima pregunta, que también me parece muy interesante. Dice, ¿por qué vemos ahora tendencias que dicen que Cristo murió en un madero y no en una cruz? ¿Hay alguna manera de comprobar bíblicamente que fue en una cruz? Esa es una polémica. Los testigos de Jehová insisten en un madero, solo una madera, ¿no? Pero no se puede en la Biblia comprobar esta teoría. Nosotros creemos en la cruz. Ahora, la manera, si Cristo llevó a la cruz ya definitivamente armado, si llevó una parte, después llevó la otra, la Biblia no entra en esos detalles. Así que bíblicamente, nosotros no podemos comprobar este detalle. Yo creo en la cruz porque la Biblia usa la palabra cruz. Ahora, bíblicamente hablando, no se puede comprobar que era una estaca. Bíblicamente se dice una cruz. Entonces yo me quedo con la Biblia. Ok, gracias, pastor. Y la última pregunta dice, ¿por qué el altar de sacrificio y el altar del incienso tenían cuernos en las esquinas? Disculpe, repita, por favor. ¿Por qué el altar de sacrificio y el altar del incienso tenían cuernos en las esquinas? ¿Hay algo que podamos decir? Sabe que yo nunca pensé en esto. Yo no sé si tenía un significado, y realmente yo no sé si el pastor tiene una explicación para esto, pero para mí yo nunca paré para pensar en eso. Puedo hacer una pesquisa y buscar una explicación, pero yo nunca había pensado en esto. Sí, yo también no tengo esta información en este momento, pastor. Ajá. Lo que sabemos que el sacerdote pasaba en las esquinas, ¿no? Un poquito de sangre como parte del ritual, pero no sabría también exactamente por qué la forma de cuernos. Sí, pero podemos investigar, ¿no? Si hay es una buena cuestión, pastor, para que busquemos un poquito más sobre ese asunto. Muy bien. Bueno, ha terminado el tiempo, ¿verdad, pastor? No sé si es que, pastor. Sí, aquí en el chat hay dos comentarios interesantes. Uno dice, ¿y cómo saber si realmente el pecado fue perdonado? Porque si recordamos de estos pecados, si fueron perdonados, ¿no deberíamos olvidarlos? Es una buena pregunta esta. Bueno, sabes que eso es por la fe, solo por la fe. Nosotros cuando pasamos por un proceso de arrepentimiento y confesamos nuestros pecados al Señor a través del Cordero y de Cristo,
la Biblia dice que el Señor perdona. Entonces, si la Biblia dice, yo creo. Y nosotros tenemos que creer por la fe, claro, porque no hay algo visible para decir, no, bueno, aquí tengo este objeto que me comprueba que estoy perdonado. No, es por la fe. Miren lo que dice 1 de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo el mal. Entonces, es por la fe. Ujú. Y hay otro comentario, dice, ¿por qué dicen que Dios borrará los pecados en el milenio si la Biblia dice que Él echó, ¿no?, los pecados en el fondo del mar y no tiene memoria de ellos? Esa es una figura de lenguaje. Esa es una expresión figurativa que echó en el mar, ¿no? O sea, es una expresión simbólica usada por la Biblia. Pero todo lo que hacemos es registrado. En la próxima clase bíblica, cuando entramos en el tema del juicio, yo voy a mostrar en la Biblia los libros del juicio. Y todo lo que hacemos es registrado. Y hay un motivo para esto. Hay un motivo. Nosotros explicaremos después. Pero eso no significa que no está perdonado. Lo que pasa es que a veces una persona acepta a Cristo y recibe el perdón de sus pecados pasados, ¿ok? Solo que esta persona se queda firme en la iglesia por 5 años. Después abandona la fe y vuelve al pecado, a la vida antigua. Y entonces, mira, una cosa es recibir el perdón. El Señor perdona. Está perdonado. O sea, si permanece registrado o no, eso no cambia. No cambia nada, porque lo que la Biblia menciona es que cada pecado es registrado y cuando nosotros confesamos y abandonamos el pecado, el Señor registra adelante del registro del pecado, perdonado. Y el perdón entonces anula el pecado, está anulado, o sea, la persona no tiene ninguna deuda más. Solo que ese registro permanecerá hasta el final. Hasta el final. O sea, Cristo me acepta, me perdona y me salva. Pero yo solo seré perfecto cuando venga Jesús en su segunda venida. Ujú. Muy bien. Excelente. Bueno, pastor, gracias, hermanita Sandra, por la modulación aquí de las preguntas. Llegamos al final de una clase más, bendecida como siempre. Y pastor, por favor, si puede orar por nosotros. Y ahí entonces encerramos nuestra clase de hoy. Ya. Antes de la oración, quiero agradecer a la hermana Sandra. Gracias, Sandra, por su ayuda. Y gracias a cada hermano y hermana por participar de la clase bíblica. Hermanos, lo más importante de una clase bíblica, todo es importante, todo. Pero hay una cosa importantísima. Es estudiar la Biblia con un corazón de un niño. Un corazón de un niño. O sea, con hambre y con sed de salvación. Es importante sacar las dudas, aprender más, profundizar más, pero no te olvides que lo más importante es aceptar a Cristo, andar con Cristo, obedecer a Cristo y prepararse para su segunda venida. Que así sea con todos. Oremos. Padre querido, muchas gracias por el tema de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por Cristo, que es nuestro Salvador. El Cordero que quitó el pecado del mundo. En esta noche declaramos que lo aceptamos como Salvador personal. Señor, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros y permítanos tener una buena noche, un buen descanso. Y la próxima clase, permítanos estar otra vez aquí. Es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Luis. Buenas noches a todos. Feliz noche, un buen descanso. Hasta el próximo martes.
Buenas Gracias. noches a todos. Buenas Bendiciones. Amén. Chao. Buenas Buenas noches. noches a todos. Bendiciones. Gracias, hermanas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, querida familia. Buenas noches. Sigamos adelante, firmes. Amén. Hacia adelante.